Buen día con todos. Bienvenidos a un nuevo programa de enfoque al desarrollo. Una vez que en el año 2020 la economía ecuatoriana registró una contracción de menos del 7.8%, es decir, una crisis superior a la registrada en el 2016 con el terremoto de Pedernales o la del 2019 con la crisis financiera. Es necesario preguntarnos cuáles son las perspectivas de reactivación económica del Ecuador. Para tratar este tema nos acompaña el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y reconocido por su análisis económico. Bienvenido, economista Ortiz. ¿Cómo estás, Waldo? Gracias por la entrevista. Un placer estar con ustedes conversando. Economista, existen varios estimados de crecimiento del PIB para este año 2021, de alrededor del 2.9%, según estimaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Pero según datos ya reales del primer semestre de este año, según el Banco Central, ¿se podrá cumplir con estos estimados? Sí, el primer trimestre del año cayó casi 6%, que es la cifra oficial. El segundo trimestre del año apunta a un crecimiento positivo del 6%, con lo cual se nivelan ambos y se queda el primer semestre creciendo cero de alguna forma frente al año previo. Y la caída del primer trimestre del año es comprensible porque el año se compara con el primer trimestre de 2020, en donde no había la pandemia. Y el crecimiento en el segundo trimestre también es comprensible porque en el segundo trimestre, en este año, no hay pandemia y el año pasado sí hubo. Entonces, para el segundo trimestre, para el segundo semestre del año, para que la economía crezca ese 3,5%, que eran las estimaciones iniciales del Banco Mundial o del Fondo Monetario, debería crecer 7% cada uno de los dos siguientes trimestres del año, con lo cual llegaríamos entonces al estimado del 3,5%. Lo más probable es que estemos creciendo el año completo entre 2,5 y 3, digamos. Por ahí yo creo que andaría el número que tengamos en el año 2021. Otra cuestión, ¿ha mejorado notoriamente la recaudación tributaria? Sí, si uno la compara contra el año 2020, el mes de junio lo superó. El mes de julio, que estamos todavía ya terminando en estos días, el mes de julio va a superar ampliamente al 2020. La recaudación del mes de julio de 2021 está más o menos en unos 1.100 millones de dólares, cuando el año pasado estaba en unos 750 millones. Por lo tanto, le sacó bastante diferencia julio del 2021 al julio del 2020. Pero todavía está por debajo de julio del 2019, que fue 1.200 millones. Es decir, la economía empieza a dar buenos síntomas, pero todavía por debajo de lo que fue el año 2019, pero ampliamente superior a la recaudación del año anterior. El año 2019 no fue un año de los mejores años que tenía la economía ecuatoriana, el 2019, pero ¿cuándo recuperaremos nosotros el nivel del año 2019? ¿Qué tiempo pasará todavía? Claro, esa quizás es de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos, ¿no? Como usted bien dice, el 2019, el crecimiento económico de ese año fue 0%, es decir, no crecimos absolutamente nada en términos reales en el año 2019. Y para llegar a ese nivel del 2019, que tuvo una caída fuerte en el 2020 de 7.8%, nos va a tomar como país entre 3 y 4 años, que es bastante largo, digamos, ¿no? Porque a América Latina le va a tomar 2 años, a Colombia le va a tomar 2 años, a Perú se esperaba que le tome 1 año, Estados Unidos menos de 1 año, China ya lo superó en el mismo semestre actual. Entonces a nosotros nos puede tomar entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Para hacer los números, ¿no? Hay una caída de 7.8, hay un rebote en este año de 3,5, y ahí en los años siguientes estaremos hablando entre 1,5 y 2%. Entonces, para volver a equilibrar esa caída de 7.8 con los años posteriores, fácilmente es 3 y 4 años. ¿Y qué causa que tengamos ese nivel de lentitud? Es pocas herramientas económicas disponibles a la mano para poder
echar a andar la economía. Y lo otro, poco espacio de financiamiento para que sea con el lado del financiamiento dinamizar la economía. Existe un fuerte hueco fiscal, ¿no es cierto? Una fuerte deuda externa que bordea o supera el 60% con relación al PIB. ¿Cuál debería ser la prioridad del país luego de la salud? Sí, los últimos 8 años, ¿no? Si uno cuenta desde el 2013 hasta el 2020, los últimos 8 años, el déficit fiscal en promedio ha estado en 5.000 millones de dólares por año. El déficit fiscal empezaba a mejorar un poco en el gobierno de Moreno, porque sin la pandemia uno hubiera esperado un déficit fiscal entre 3.000 y 3.500 millones, es decir, una caída y una recuperación algo frente a los 4 años previos del último periodo de Correa. Pero la pandemia le agregó 6.000 millones de dólares de golpe en ese año y entonces eso le distorsionó y nos llevó a tener ese déficit fiscal promedio de 5.000 millones de dólares por cada año, ¿no? Es decir, en 8 años, 40.000 millones de dólares de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal debe ser financiado con deuda. Por lo tanto, si yo tengo un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, lo que en verdad tengo es 5.000 millones de dólares de nueva deuda. Y esa nueva deuda, en el pasado, estábamos consiguiendo plata al orden del 8 o 9%, lo que significaría que cada año tendríamos que pagar 500 o 400 millones de dólares adicionales de intereses por deuda, por la nueva deuda. Entonces, eso también implicaría que para poder atender ese gasto corriente nuevo adicional de intereses, casi que el gobierno tendría que haber subido un punto del IVA por año para poder atender ese endeudamiento. Vino la crisis y el gobierno aprovechó para decir no puedo pagar la deuda, reestructuró la deuda y tenemos 4 años con una tasa de interés cercana a 0 en el arranque y 4 años en que no vamos a pagar capital, le da algo de tiempo al gobierno de turno para ver qué puede hacer para tratar de estabilizar la economía, achicar un poco ese déficit fiscal, pero con el gran problema de que si yo freno la economía por el lado del gasto y por el lado de más impuestos, complico el crecimiento económico que decimos que nos puede tomar 3 o 4 años, y si freno la economía nos puede tomar quizás un poco más. Exacto, o sea, sin salud no hay desarrollo. Y ahora, economista, ¿gasto público o crecimiento económico? Crecimiento económico debería ser lo que escojamos, ¿no? Porque hay un problema grave de desempleo y si yo corto el gasto público, digamos, corto el gasto público de carreteras, corto el gasto público real, entonces complico el empleo. Lo que hay que tratar de chequear es cortar el gasto público ineficiente, cortar el gasto público que esté vinculado con corrupción, cortar el gasto público que sea claramente descartable, digamos, ese gasto público. Es difícil separar el gasto público bueno del malo, pero para eso está el gobierno, hacer esa tarea. Y hasta eso, hasta que el gobierno encuentre la forma de solucionar sus problemas, darle respaldo al sector privado para que el sector privado sea el que dinamice la economía, para que vuelva a contratar a los empleados que en el pasado tuvo que perder por la pandemia y tratar de ver cómo la economía se reactiva desde el lado privado. Se han perdido durante toda esta situación muchos puestos de empleo, por lo que es necesario que se dinamice la economía, pero también desde el lado del sector privado. Pero también, ¿cómo puede ayudar en esto el Estado para que se dinamice la economía? El sector privado lo que le pide al Estado es reglas claras, le pide al Estado cosas muy concretas. Cuando el gobierno del presidente Moreno, al arranque de la gestión, hizo las primeras reuniones con el sector privado le decía, ayúdanos a que la plata de inversión extranjera pueda entrar al país, que la plata de los empresarios mismos pueda entrar al país sin el temor de que mañana el gobierno diga hay una salida de divisas actual de 5% y la vamos a pasar a 10, al 15, al 20, al 25%. Y más bien decía, trata de bajarnos esa salida de divisas, tratar de sacar ese mal recuerdo que es la salida de divisas. Entonces, eso de ahí es importante que se pueda hacer. De hecho, se pasó una ley hace unos 3 años en la que el presidente de la República, por decreto, puede bajar la salida de divisas con un informe del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, hay que empezar a ver cómo ya se empieza a reducir esa salida de divisas para que la plata pueda
ingresar y dinamizar la economía. Pero para dinamizar la economía es o plata nueva, fresca que entre, o la misma plata local que dinamice. Y ahí uno chequea los niveles de crédito de la banca, todavía los niveles de crédito de la banca no reaccionan como la economía quisiera. Todavía vemos una situación muy plana en la colocación de créditos. Y estamos iguales en crédito que hace un año, a pesar de que hay un crecimiento en depósitos y hay un excedente de caja en el Banco Central, en lo que se llama encaje bancario. Por lo tanto, la economía tiene que reactivarse, no se puede hacer por decreto, hay que tratar de ver cómo el sector privado le mete un poco más de empeño con el apoyo del gobierno, con las señales claras, ¿no? Petroecuador anunció que tuvieron ventas petroleras por 3.200 millones de dólares, sí, pero solo el 15% de esas ventas ingresa al presupuesto. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Sí, primera cosa, la producción petrolera. Desde hace más de 15 años andamos una producción petrolera que bordea los 500.000 barriles por día. 500.000 barriles por día por 360 días al año, estamos hablando de 180 millones de barriles, que es lo que se extrae de crudo en Ecuador. El año pasado, esa producción diaria se cayó en 50.000 barriles de petróleo diario. Por lo tanto, el año 2020 no llegamos a los 180 millones de producción petrolera. Para este año, seguramente vamos a superar los 180 millones de producción petrolera levemente, ¿no? Quizás 181, 183 millones de barriles al año. Eso como una primera cuestión. El precio de petróleo, que el año pasado fue 37, para este año podría estar en 60, 62 para Ecuador. Eso le da al país dólares de exportación que sirven primero para importar combustible, que también es una cantidad importante de combustible que se importa, y segundo, divisas para el sector privado que también necesita importar sus productos. Por lo tanto, petróleo colabora muy bien en el sector externo, pero no le alcanza la plata a Petroecuador para que le gotee como debería ser hacia el sector público, hacia el presupuesto general del Estado. El presupuesto del Estado en el año 2021 está contemplando ingresos de petróleo por más de 2.000 millones de dólares. Hasta el primer semestre del año, hasta el 30 de junio, apenas iban 500 millones de dólares. En el mejor de los casos, en el segundo semestre del año, eso podría estar bordeando los 700 o 900 millones adicionales, con lo cual estaremos completando 1.400 millones de dólares de ingresos petroleros al presupuesto del Estado, con un precio promedio de 62 dólares. Y si uno mira ese precio promedio de 62 dólares en el pasado, esos mismos dólares en el pasado y la producción similar le podían dar al país más de 2.500 millones de dólares en ingresos petroleros. Y la pregunta suya es adecuada, Osvaldo, ¿por qué no ocurre eso? Entonces la principal respuesta es porque cuando el precio del petróleo estuvo bajo, no se le pagaron a algunas petroleras privadas que tienen un contrato de atraso en pagos de servicios y se pagará cuando el precio esté más alto. Hoy el precio está más alto, por lo tanto hoy día se está pagando eso que se llaman carry forward. Y luego otra cosa más, hay inversiones pendientes que efectuar que no se hicieron el año previo porque no había plata y ahora también se están haciendo. Y también hay un incremento obviamente en el tema de los subsidios de combustibles a pesar de tener un mejor precio. Por lo tanto, hay varios elementos ahí que impiden que el buen nivel de precio de petróleo internacional vaya a trasladarse al presupuesto del Estado y que le baje el déficit fiscal al gobierno. El gobierno emitió el decreto 95 con la nueva política petrolera que busca optimizar recursos estatales e incluso incrementar la producción petrolera. Con este decreto, con esta nueva política hidrocarburífera, ¿se alcanzará estos objetivos o qué es lo que le faltaría? Digamos, ojalá que le sirva al gobierno cambiar otra vez a un sistema de participación en donde la gente diga, yo vengo al país a explorar, a correr riesgo y a generar producción petrolera, y si hay buena producción petrolera, entonces participamos en estos porcentajes para que el Estado también se beneficie
del riesgo que toma el privado para encontrar crudo en ciertos otros campos no explorados. Entonces, eso puede ser útil para tratar de incrementar la producción. La meta del gobierno es llevar al país a 1 millón de barriles diarios. Es una situación bastante optimista. Ojalá que de los 550 que había sido nuestro tope, podamos llegar a 600 o a 700.000 barriles por día, que sería algo importante. Y es importante porque de alguna manera, en algún momento en el futuro cercano, el petróleo nos va a abandonar como principal producto de exportación, porque en algún momento otras fuentes de energía van a ir surgiendo y nos vamos a quedar sin la posibilidad de aprovechar los últimos momentos de precios altos y la buena cantidad de petróleo. No quiere decir que eso va a ocurrir mañana, pero seguramente a la vuelta de 10, 15 años tendríamos otra historia. En el año 2020 hubo una fuerte reducción de subsidios a los combustibles, principalmente por la franja, ¿no es cierto? La aplicación de este sistema de precios, de ajustes mensuales, los precios internacionales del petróleo que estuvieron bajo y sobre todo por la disminución en el volumen de consumo de combustibles aquí en el país, de los cuales somos deficitarios. El gobierno ha anunciado que va a focalizar los subsidios. Me imagino que lo que va a focalizar es en el diésel y las gasolinas. No creo que se vaya a meter con lo que es el gas y la pesca artesanal. Pero durante muchos años se ha hablado de esto de la focalización. ¿Qué tan difícil es? ¿Por qué no se ha concretado la focalización de subsidios a los combustibles? Sí, quizás empezar cuantificando. Hace un par de años la gasolina super se consumía nacionalmente en 190 millones de barriles de galones al año, 190 millones de galones al año. La gasolina super se le incrementó el precio y está a niveles internacionales o muy cercanos, y hoy día eso se consume 120 millones de galones al año, es decir, una reducción importante en el consumo de la gasolina super. No quiere decir que dejamos de consumir super, quizás alguna gente migró hacia la gasolina extra o ecopaís, que más o menos al año estará cercana a los 1.300 millones de galones de gasolina eco y extra a nivel nacional. En esa gasolina extra, cuando uno pone va a la gasolinera y le dan la factura, le aparece todavía hoy día, usted tiene un subsidio de 55 centavos por cada galón que ha puesto. Entonces estamos hablando de cerca de 600 o 700 millones de dólares de subsidios que le cuesta al país en la gasolina extra o eco en el siguiente año si el precio estuviera a los niveles actuales. Y en el diésel, que también se consumen 1.300 millones de galones al año, el subsidio creo que aún es mayor, ¿no? Pues si uno chequea que localmente está a 1.55, ya internacionalmente está a 3.30, entonces hablemos que por ahí hay casi $1.50, $1.80 de subsidio. Entonces estamos hablando que el nivel de subsidio en conjunto en estos tres tipos de combustibles está superando los 2.000 millones de dólares. El año pasado, por la pandemia y por la caída en los precios de crudo, el subsidio bajó a 1.000 millones de dólares, o menos de 1.000 millones de dólares. Y hemos tenido años cuando no había estos incrementos ni en la super, ni en la extra, ni en el diésel, que el subsidio, cuando el precio estaba más alto, era más de 4.000 millones de dólares, que era casi el mismo tamaño del déficit fiscal. Entonces, es importante el paso que dio el gobierno Moreno de hacer este esquema de bandas, porque al menos no nos tienen el sobresalto de que el diésel hoy día ponlo a 2.50 y mañana cae el precio y retrocede a 1.50 y devuélvelo. Entonces nos tienen en un esquema gradual que le da oportunidad al gobierno a que se siente a ver cómo focaliza. Y la parte difícil, que es su pregunta, es cómo así no hemos podido lograr ya alguna mecánica de focalización. Porque no es tan sencillo el tema, porque ¿a qué focalizas? ¿Al usuario del transporte público o al dueño del transporte? ¿Cómo distingues qué camioneta usa gasolina extra para mover ciertos productos y qué camioneta usa la gasolina extra o el diésel para rodar privadamente? Hay que ir trabajando, pero yo creo que el gobierno actual tiene la posibilidad de arrancar y establecer un buen sistema de focalización
para tener ya algo superado en este campo, ¿no? El gas claramente no se va a tocar, ni siquiera en el programa con el Fondo Monetario Internacional se ubica ninguna expectativa de que se corrija el precio del gas, porque hay bastante por corregir primero en la gasolina extra y en el diésel antes de entrar a complicarnos la vida con el gas. Exacto. Lo primerito, identificar cuáles serían los beneficiarios de qué producto, en qué monto, durante qué tiempo, ¿no es cierto? O sea, falta todavía eso, identificar los beneficiarios. Y una última pregunta, economista. Estamos nosotros este rato con deflación, ¿no es cierto? Y le pregunto a usted como académico que es, estamos con deflación a pesar de que los combustibles han tenido un crecimiento sostenido, ¿no es cierto?, de los precios. Cierto es de que los combustibles es un componente más de la canasta. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay inflación y le culpan a los combustibles. En Europa hay inflación y le culpan a los combustibles. Y acá hay detractores que dicen que los combustibles se demostró en esta temporada de que no es inflacionario, otros dicen que sí es inflacionario. ¿Qué mismo pasa con los combustibles? ¿Son o no son inflacionarios? Hay varias cosas en su pregunta. Déjeme empezar por la última parte, ¿no? El incremento constante de los precios de combustibles, ese incremento constante de los precios de combustibles de forma mensual, debería considerarse como inflacionario, porque es un aumento sostenido del precio del combustible. ¿Ya? Eso sería un tema inflacionario. No es lo mismo, y ahí hay discusión en la parte económica, si me subes la gasolina de 1 a 2 y nunca más la vuelves a subir, eso no es un tema inflacionario, porque no es que es un aumento sostenido de los precios. Ahí podría acarrear un incremento en los precios y después sostenerse. Aumentarán los precios. Pero ahora entendamos por qué razón, habiendo subido el último año y medio quizás los combustibles, la economía no se ha visto impactada en los precios. Y hagamos la comparación con Estados Unidos por un momento. En Estados Unidos, el gobierno para soportar la crisis actual y las crisis previas, lo que se encargó es de llenar de plata a la gente a través de emisiones, lo que se llama la facilidad de la liquidez. Entonces le entregaba los recursos a la gente tenía la plata, a veces había gente que no trabajaba porque ya recibía el cheque del gobierno. Y si tienes el cheque del gobierno, vas a consumir. Y si en el camino también suben los precios, entonces consumes con precios más altos. Y regresemos a Ecuador. Si yo no tengo plata, porque el 70% de la población en Ecuador o está desempleada, 5%, o está subempleada, 65%, entonces, si que por más de que yo no tenga plata, si tú me subes los precios, yo no te voy a poder comprar porque no tengo plata. Entonces, no, y el empresario que quisiera vender más caro, pero no logra vender, entonces tiene dos cosas, o baja el precio, o no sube el precio, o se queda con el producto sin vender. Por eso entonces tenemos una economía en donde los precios no han subido por el lado de la demanda, porque no hay suficiente demanda para comprar, y entre otras cosas porque el gobierno no pudo hacer, como otros gobiernos, de dar un apoyo a la gente que se quedó sin trabajo, darle liquidez a la economía. Lo escuchaba yo esta semana al ministro de Trabajo en una entrevista y le decían qué pasó con los $500 que le iban a dar a cada una de las personas del bono como una ayuda por la pandemia. Y entonces dijo, el gobierno anterior no lo pudo hacer, nosotros no tenemos plata para hacerlo tampoco. Entonces no está hoy día esa política sobre el tapete. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al no tener plata no puede el gobierno trasladarle los recursos al sector que está más golpeado para que ese sector pueda consumir algo adicional, y si que toca consumir con un poquito más de precio, la verdad que no es un mayor problema. El estancamiento de los precios es más una señal de que no hay los recursos que demanden esos productos. Economista Fausto Ortiz, muchas gracias por su presencia y a ustedes por acompañarnos en un programa más de Enfoque al Desarrollo. Muchas gracias, economista. A usted, Osvaldo. Saludos cordiales. Hasta luego.